Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulcinea Suárez y el día de hoy vengo a hablarles acerca del contrato laboral y de las preguntas realizadas en el cuestionario. La primera pregunta que encontramos, leo la primera pregunta, dice, ¿qué se entiende por contrato laboral según el Código Sustantivo del Trabajo y cuáles son sus principales características? Bueno, el contrato laboral no es más que un acuerdo entre un empleador y un empleado, el cual presta un servicio y bajo la subordinación y este recibe un salario. Este se caracteriza por tres elementos. El primero es la presentación personal del trabajo, la subordinación o la dependencia y la remuneración. Cuando deja de haber uno de estos tres, ya deja de haber un contrato laboral. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las principales clases de contrato laboral en Colombia y qué características tiene cada una? Bueno, en Colombia podemos encontrar el contrato por tiempo indefinido, el fijo, por temporadas y por prestación de servicios. El contrato por término indefinido es aquel que no tiene una fecha de vencimiento o de dejar la labor. A su vez, el contrato fijo sí tiene una fecha de vencimiento. También podemos encontrar el contrato por temporadas, que esto es para trabajos cíclicos, y el contrato por prestación de servicio, que es aquel que se culmina apenas termine la actividad o el servicio prestado. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué se diferencia un contrato laboral de un contrato por prestación de servicios? Pues la principal característica que tiene es la subordinación, ya que en un contrato por prestación de servicios no se va a ver como un vínculo laboral, sino que es algo más independiente, el trabajador maneja sus tiempos, sus horarios. A su vez, en el contrato laboral, si hay una subordinación, una dependencia, hay que seguir ciertas directrices de la empresa y del empleador y este, pues esa es la gran diferencia, que uno tiene más subordinación y el otro tiene más independencia. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es el contrato de aprendizaje? ¿Quiénes pueden suscribirlo y cuáles son sus deberes y obligaciones? Pues el contrato de aprendizaje no es más que el que hace un aprendiz con una empresa para obtener experiencias prácticas, pero este tiene el deber de recibir ayuda económica, no es un contrato común, pero recibe ayuda económica y la seguridad social. La siguiente pregunta que tenemos es, menciona y explica las principales causas por las cuales puede terminarse un contrato laboral tanto con justa causa como sin ella. Bueno, existen varios. Uno de ellos es mutuo acuerdo, el siguiente es por terminación del contrato o de la labor. También podemos encontrar con justa causa, esto puede ser por una falta grave dentro de la empresa o sin justa causa. Cuando es sin justa causa, el empleador debe indemnizar al empleado, pero esto debe ser probado legalmente para que pueda ser así. Siguiendo las preguntas dice, ¿cuál es la duración legal de la jornada laboral en Colombia y qué excepciones o modalidades especiales existen? Bueno, la jornada laboral en Colombia tiene una duración de 48 horas semanales, las cuales están distribuidas dependiendo de la empresa. Sí existen varias excepciones, como por ejemplo si hay flexibilidades, si la modalidad es virtual o es semipresencial. Y en Colombia, en este año 2025 se está luchando para que esas horas puedan regularse. La siguiente pregunta que nos hace este cuestionario que realizamos es ¿qué pago o conceptos se consideran salario y por qué la ley los incluye dentro de este grupo? Se consideran salario porque esta es la contraprestación del trabajo ya realizado. Estos pueden ser el sueldo, la prima, bonificaciones habituales o horas extras. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles no constituyen el salario? Y podemos explicar el por qué. Los que no constituyen salario son por los que no van directamente al trabajo ya realizado. Por ejemplo, el auxilio de transporte, las bonificaciones que no son habituales o algunos viáticos. La siguiente pregunta dice, describe las diferentes clases de salario. En Colombia, dentro de las más importantes o las que podemos reconocer son la del salario mínimo legal, que esta es la que fija el gobierno
cada año. Y también tenemos la mixta, que puede ser un sueldo base y puede variar según la empresa si dan bonificaciones, entre otras cosas. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de descuentos se pueden hacer legalmente al salario del trabajador? ¿Y bajo qué condiciones? Bueno, se puede hacer los descuentos de los aportes sociales, de los riesgos laborales, de la salud y de la pensión. Y luego tenemos cuáles son las principales prestaciones sociales en Colombia y qué porcentaje se basa para su liquidación. Están las cesantías, los intereses de las cesantías, las primas y para su liquidación es dependiendo del sueldo base de cada, o sea, que tenga, dependiendo. Y este se hace como protección al trabajador en caso de desempleo o de vacaciones, de descanso. ¿En qué consiste la seguridad social integral y cuáles son sus porcentajes? Esto es muy importante reconocerlo. Por ejemplo, en los aportes de la salud tenemos el 12,5%, en los de la pensión tenemos el 16%, el ARL está entre el 0,5 y el 6,9%. Y la mayor parte de estos aportes le corresponden al empleador. La siguiente dice, ¿cuándo surge la obligación de pagar una indemnización al trabajador y cómo se calcula dependiendo? Esto es prácticamente, se calcula dependiendo del contrato que tenga. Si es un contrato por fijo, se calcula el tiempo faltante. Y si es un contrato de tiempo indefinido, se calcula el tiempo que haya trabajado. Ahora, ¿por qué se paga la indemnización? Se paga cuando hay un despido sin justa causa y se prueba esta justa causa. O sea que el empleador tiene que pagarle al empleado una indemnización. Ahora, enumera los diferentes tipos de recargos que existen por trabajo suplementario, nocturno, domiciliar, festivo, indicando los porcentajes aplicables. Bueno, podemos decir que las horas extras diurnas tienen un 25% adicional, las nocturnas tienen un 75% adicional, los dominicales y festivos tienen el 100% adicional. La última pregunta es, ¿cuáles son los principales cambios que introduce la Ley 2466 del 2025 en materia laboral y cómo impacta la relación entre empleadores y trabajadores? Pues esta ley lo que está buscando prácticamente es mejorar la calidad del trabajador, los trabajadores que tengan un contrato indefinido, los trabajadores que trabajen desde plataforma, los aprendices, mejorarles pues sus condiciones de trabajo, también las horas extras que se paguen como pues está estipulado. Y también representa un gran reto para los empleadores adaptar estas nuevas leyes que se quieren implementar a su empresa. Muchas gracias.